Bueno, buenos días. Nuestro grupo de regencia en farmacia de la Facultad de Salud le vamos a hablar sobre la revisión sistemática de las reacciones adversas medicamentosas en pacientes oncológicos. Autores: Winnie Paola Calle Tavares, Wendy Stephanie Velasco Zarango y María Alejandra Velasco Arcos, quien les habla. Nuestra tutora y docente del programa de tecnología en regencia en farmacia, Luz del Carmen Mosquera y Gestrosa. Los medicamentos son sustancias o productos utilizados para modificar o explorar un sistema fisiológico o estado patológico en beneficio del individuo. Estos constituyen la tecnología médica más utilizada en el mundo contemporáneo y han permitido al hombre a lo largo de la historia alcanzar avances significativos en su desarrollo y bienestar. Según la Organización Mundial de la Salud, esta define una reacción adversa medicamentosa, RAM, como el efecto perjudicial, nocivo, indeseado que ocurre tras la administración de un medicamento en dosis correctas. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuáles son las reacciones adversas medicamentosas más frecuentes y o comunes en pacientes oncológicos? Objetivo. Como objetivo general es identificar por revisión sistemática las reacciones adversas medicamentosas más comunes en pacientes oncológicos. ¿Cómo? Estableciendo cuáles son los fármacos que más causan reacciones adversas en dichos pacientes, identificando qué pacientes presentan la mayoría de reacciones adversas teniendo en cuenta su edad y género, y detectando cuáles son los síntomas más comunes de una RAM. Bueno, buenos días. Dentro de la metodología, el estudio que se llevó a cabo es un estudio descriptivo transversal individual porque se pretendió establecer una relación entre la enfermedad y los medicamentos, y la clase de medicamentos que las personas utilizan estos pacientes. Es una investigación no experimental porque solo se basa en revisiones bibliográficas, no se manipulan ninguna variables, el sujeto se observa en su ambiente natural y no hay condiciones a las cuales se exponga el sujeto. Dentro de la población de estudio se revisó un total de 31 documentos en diferentes bases de datos facilitadas por la página de la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Cali. Se estudiaron 31 documentos, entre estos tesis de grado, casos clínicos, capítulos, entre otros, y se tomó una muestra conveniencia solo reducida a 2 escritos, teniendo en cuenta diferentes criterios de inclusión y exclusión. Dentro de los criterios de inclusión están estudios que se han publicado del 2002 al 2019, estudios que solo contengan información de pacientes oncológicos, reacciones adversas medicamentosas, entre otros. Y dentro de la exclusión serían estudios que no tuviesen buena información, que solo su información acceda al resumen o que no tengan ningún tipo de dato estadístico. Dentro del análisis y discusión, inicialmente partimos con este capítulo, que fue un estudio realizado en España en el año 2018 sobre nuevos tipos de cáncer y muertes por cáncer, y a futuro pues una visión de lo mismo. Dentro de la primera gráfica observamos que el 63.20 equivale a nuevos casos en el mundo, que esto equivale más o menos a 14.1 millones de personas, murieron por esta causa para el año 2012, 36.7% de la población, que equivale a 8.2 millones de muertes. Dentro de estas 4.1 fueron muertes prematuras. Para los nuevos casos de cáncer en el futuro, se calcula que para el año 2030 el 60,60% de la población va a sufrir de cáncer, que esto equivale a 21.6 millones de personas. Y las muertes por esta causa para el año 2035 equivale al 39.60%, que equivale a 14 millones de personas en el mundo. Se espera que para el año 2021 el crecimiento de este mercado oncológico aumente entre un 6 y 9%, alcanzando 147.000 millones de dólares. Ya entrando un poco en materia sobre las reacciones adversas más comunes, este es un estudio realizado en un hospital de Cuba, realizado a 42 pacientes, donde el 52.30% de la población sufrió de leucopenia, que equivale a los 22 pacientes de los 42 estudiados, entre 40 y 50 años, con mujeres con cáncer de mama por administración de ciclofosfamida. En segundo lugar se encuentra temblor y taquicardia, que se presentó en 10 pacientes, entre mujeres con cáncer de mama entre 50 y 60 años por concentración de eritrocitos. Y finalmente la erupción plurítica en 10 pacientes en 50 y 60 años, hombres con cáncer de próstata por administración de gluconato de calcio. El personal que más reportó las RAM, teniendo en cuenta diferentes estudios, estaba en primer lugar el personal farmacéutico, luego médicos, luego personal de enfermería y otro tipo de profesionales.
Bueno, incidencia de RAN en pacientes oncológicos por tratamiento por quimioterapia. Esta tesis es de la Universidad ICESI, una estudiante de química farmacéutica del año 2017. La quimioterapia es uno de los tratamientos que puede recibir, es uno de los diferentes tratamientos que puede recibir un paciente cuando es diagnosticado con cáncer. Este estudio, la inclusión fueron pacientes entre los 18 y 94 años que permanecieran por más de 72 horas en la unidad de cuidados intensivos. Realizado en la Fundación Valle del Lili, se escogieron 12 pacientes, los cuales 6 eran hombres y 6 mujeres. Los intervalos de edades son las siguientes. La edad entre los 18 y 28, el 25% que correspondían a 3 pacientes. El 8% que era un paciente entre los 29 y los 39 años. El siguiente 8% era un paciente entre las edades de 51 y 61, y más de la mitad del estudio fueron pacientes entre los 62 y 72 años, el 34%, que eran 4 pacientes, 17% entre los 73 y los 83 años, que eran 2 pacientes, y el último 8% entre los 83 y 94 años, un paciente. A estos también se les estudió sus comorbilidades y los índices de masa corporal, donde entre los pacientes de 18 a 28 años, que eran 3 pacientes, eran los que presentaban un menor índice de masa corporal. Bueno, se plasmaron los resultados por sistemas fisiológicos y medicamentos implicados, donde se obtuvieron 12 fármacos implicados, y estos se veían afectados en el sistema renal, el sistema gastrointestinal, el sistema dermatológico, y donde más presentaron reacciones adversas medicamentosas en el sistema cardiovascular, presentando taquicardia y bradicardia, y en el sistema hematológico presentando anemia, neutropenia, trombocitopenia y leucopenia. Bueno, buenos días. Aquí vamos a hablar sobre un artículo que se publicó en diciembre de 2017 por la revista alemana de fitomedicina, dedicada a los campos de toxicología y fitoterapia, donde evalúan las reacciones adversas medicamentosas del Viscum album, el cual es un medicamento que proviene de un arbusto llamado muérdago blanco, identificando cuáles son las reacciones que desencadena dependiendo de la dosificación, ya sea la recomendada o más alta de la recomendada. Entonces, el estudio consistió en evaluar a 1.361 pacientes, dividiéndolo en 2 grupos, el cual conformaría grupo de dosis alta y grupo de dosis baja. En el grupo de dosis baja se incluyeron los pacientes que tenían cáncer de mama y cáncer a nivel digestivo, que, como lo observamos en la primera gráfica, representa el 37,9% de los pacientes para un total de 516 personas. Esas personas tenían la enfermedad en estado de 1 a 3. El 62,1% restante, como se observa en la gráfica, es referente al grupo de alta dosis, en el cual se incluyeron los pacientes que tenían cáncer de pulmón y cáncer a nivel urodigestivo en estado 4 de la enfermedad. En cuanto a la dosificación, los pacientes del grupo de dosis baja recibieron todos un 0,02 miligramos del medicamento, mientras que en el grupo de dosis alta los pacientes recibieron dosificación de 0,1 miligramos a 40 miligramos con una mediana de 0,2 miligramos. En cuanto a las reacciones adversas, solo se vio la necesidad de plasmar los resultados del grupo de alta dosis, ya que en el grupo de baja dosis de 516 personas, solamente 4 de ellas presentaron las reacciones, con solo una reacción por paciente, y todas se consideraron leves, solamente con alteración en la zona de inyección como hinchazón, enrojecimiento y picazón. Ahora, como vemos en la segunda gráfica, reacciones adversas según gravedad que presentaron los pacientes de grupo de alta dosis, podemos ver que se presentaron reacciones desde moderadas, leves hasta graves, representando el 12,2% las reacciones moderadas para un total de 103 pacientes, seguido por las reacciones leves con el 7,3% para un total de 62 pacientes, y por último el 1,2% representa las reacciones graves para un total de 10 pacientes. En estas reacciones hay que tener en cuenta que la alteración de la zona de inyección se presentó en ambos grupos, pero en cuanto a las reacciones leves y moderadas, hubo otras reacciones como diarrea, náuseas, vómitos
y prurito. En cuanto a las reacciones graves, hubo prurito mayor a 40 grados y pues la que se consideró más grave fue el síncope, que se presentó solo en un paciente, pero ninguna de las reacciones comprometió significativamente la salud de los pacientes. Bueno, aquí vamos a hablar sobre un caso clínico publicado en 2017 por la revista Médica de Chile, donde se asocia donde es la primera vez que se asocia una tormenta de citoquinas al uso de rituximab en vasculitis. ¿Por qué? Porque principalmente esta complicación se le atribuye a los pacientes oncológicos. Entonces, como muestran en la primera gráfica, el rituximab es un medicamento que frecuentemente presenta reacciones adversas, pero en el 90% de los casos estas son leves y transitorias, con síntomas como cefalea, náusea, rinitis, urticaria, fiebre y calofríos. El 10% restante se le atribuye a las reacciones adversas graves, en donde se han evidenciado pacientes con broncoespasmo, insuficiencia respiratoria, hipotensión y, como en este caso, tormenta de citoquinas. Como miramos en la segunda gráfica, patologías donde las reacciones adversas leves fueron más frecuentes, fueron frecuentes en un 77,94% en las neoplasias hematológicas y en un 12% de vasculitis. Tengamos en cuenta que en esta gráfica no se ajusta al 100%, ya que estamos hablando de las reacciones leves, las cuales, como se muestra en la primera gráfica, son el 90% de los casos. De este caso clínico, o sea, ¿cuál es la importancia de este caso clínico? Tener en cuenta que cuando se han presentado reacciones adversas leves o mortales, el 80% de ellas o de las reacciones adversas mortales se asocian el 80% se asocia a la primera infusión. Es por eso que se recomienda monitorización estricta durante y después de la infusión del medicamento, ya que las complicaciones se presentan generalmente entre los primeros 13 a 120 minutos, pero en el caso específico de este paciente se presentó a las 24 horas. Bueno, se concluye que la población oncológica es la más propensa a presentar reacciones adversas, ya que hay factores que influyen en esta causa, desde las condiciones físicas del paciente, como edad, sexo, condición de su enfermedad y estado, hasta los fármacos empleados en su tratamiento. Según la edad, las reacciones adversas más frecuentes estuvieron entre pacientes de 55 a 85 años, predominando el sexo femenino. Se determinó que la ciclofosfamida es uno de los medicamentos que más reporta reacciones tuvo, seguido por el rituximab, tamoxifeno y por último la cefazolina. Y las reacciones adversas frecuentes más comunes fueron pancitopenia, erupción cutánea, diarrea, taquicardia, náuseas y vómitos. Listo, para finalizar entonces los agradecimientos, inicialmente a Dios por prestarnos la vida y poder estar acá, a nuestra familia, a la docente Luz del Carmen Mosquera Inestrosa, la cual fue nuestra tutora y por su disposición y compromiso para con nosotros fue excelente para la realización y todo este trabajo. De igual manera a la docente Paola Rivera por ser una guía importante y a todo el resto de profesionales del programa Tecnología de Farmacia y compañeros de estudio. Muchísimas gracias.